Bueno, yo le diría que es un despropósito de la Corte Interamericana el ponerse por encima de la Constitución y el faltarle respeto al Estado mexicano. No puede haber ningún poder por encima del Estado mexicano, que es, entre otras cosas, pues el garante de que en este país haya estabilidad social, política, económica. Es un debate incluso, si ustedes recuerdan, hace algunos meses en la Corte, debatieron la desaparición de la prisión preventiva oficiosa, en esa época con el argumento de que había que estar preparados, porque se prefiguraba por la intervención de algunos abogados, como el exministro Cosío y otros que anduvieron de cabilderos, que la Corte Interamericana iba a ordenar o iba a fallar en contra del Estado mexicano, y entonces que había que modificar la Constitución y desaparecer la prisión preventiva oficiosa. Pues en esa ocasión fue declarada ya constitucionalmente válida la prisión preventiva oficiosa, si mal no recuerdo. Se modificó única y exclusivamente en los delitos concernientes a la defraudación fiscal y se quedó constitucionalmente vigente respecto de otros delitos graves. Y no puede haber ninguna corte, por más interamericana que sea, que cometa, como le dije, ese despropósito de obligar al Estado mexicano a modificar la Constitución. Pues es uno de los orgullos y de nuestros puntos de encuentro como mexicanos, y la Constitución y las leyes que de ella emanan van a ser respetadas. Muy buenas noches, amigos que nos sintonizan en el canal de las benditas redes sociales con su buen amigo Charlie. Sean bienvenidos a esta transmisión hoy 5 de febrero del 2023. Por entreguista y arrastrado tunden a diputado de MC, y sí, estamos hablando de Álvarez Maínez, quien ante esta postura del secretario de Gobernación, Adán Augusto, donde dice que las Cortes Interamericanas no pueden estar por encima de la Constitución de nuestro país, de los Estados Unidos mexicanos, y que estamos completamente de acuerdo con eso, pues no van a creer lo que salió a decir Álvarez Maínez, diputado de MC. De esto vamos a hablar en unos minutos, así que vámonos rápidamente al intro del canal para empezar. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenas tardes, amigos, muy buenas noches, amigos, sean bienvenidos a esta transmisión. Gracias a todos ustedes que se están sumando al chat, bienvenidos, y por supuesto también un cordial saludo a los que posteriormente pues vean esta repetición. Por entreguista y arrastrado tunden a diputado de MC, y estamos hablando de Álvarez Maínez. Acabamos de escuchar ahorita al secretario de Gobernación, Adán Augusto, cómo hablaba sobre la prisión preventiva oficiosa, y que resulta que Cosío y otros magistrados fueron a quejar como cabilderos ante Estados Unidos y decir que la deben de invalidar, que eso significaría invalidar nuestra Constitución. Y por lo mismo, el mismo secretario de Gobernación, Adán Augusto, explicó que no puede haber una Corte Interamericana por encima de la Constitución de un país, en este caso de México. Imagínense que nosotros, como mexicanos, o México le pida a Estados Unidos que cambie su Constitución porque a nosotros no nos parece. ¿Saben qué nos van a decir? Que nos vayamos a la chingada. Lo mismo que hoy dice el secretario de Gobernación, Adán Augusto. No tienen por qué meterse en la Corte Interamericana para decir que cambiemos nuestra Constitución. Y Álvarez Maínez enseguida critica al secretario de Gobernación, llamando esto la imbecilidad. Así lo dice Álvarez Maínez, y pues no faltó que lo tundan en redes sociales por este ataque, pues llamándolo entreguista y arrastrado,
Y pues aquí le recuerdan la venta de tu partido al activista social Movimiento Ciudadano. Y le decían, por eso es que eres un arrastrado, entreguista y traidor a la patria. Porque lo que dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto, pues claramente es en defensa de los derechos, de los bienes de la nación. Sale igual Manuel Cloutier y dice, pobre el secretario de Gobernación no conoce el artículo 1 de nuestra Constitución que dice que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Y estamos completamente de acuerdo con lo que dice Manuel Cloutier, pero no por encima de la Constitución mexicana, porque les aseguro que Estados Unidos y Canadá no van a cambiar su Constitución para darle beneficio a los mexicanos. Les vale un reverendo pepino la ley que se aplique en nuestro México. Pero cuando son intereses, en este caso para cubrir a sus cuates, porque no quieren la prisión preventiva oficiosa, porque dice que viola sus derechos humanos, y eso, de acuerdo a la Corte Interamericana, pues se debe invalidar porque en nuestra Constitución está mal. Ahora resulta que llevar a la cárcel a delincuentes resulta que está mal y viola los derechos humanos. A lo que pues enseguida empezaron a contestarle a todos estos personajes que son traidores a la patria y que están en contra de nuestro país. Pobre de usted, que no se sabe que ningún tratado internacional está por encima de la Constitución de ningún país. Y es lo que vengo diciéndoles ahorita. Por lo tanto, no tienen la facultad de ejercer acción coercitiva. Y así empezaron a corregir varias personas. Señor, con el debido respeto, no se le ocurriría a usted como mexicano, eso presumo, que en caso de una contradicción, nuestra Constitución se impondría. ¿Qué tipo de mexicanos somos al dejar que nuestras leyes sean atropelladas desde afuera? Y sí, ¿qué tipo de mexicanos seríamos si nosotros permitiéramos estos? Y como bien dice acá, si no fuera porque llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, este país pues ya estuviera en manos totalmente de los extranjeros y de los vendepatrias, los prianistas. Cada instituto autónomo, entre comillas, creado para debilitar a México, poderlo invadir y robárselo, porque esto es desde tiempo atrás. Han saqueado al pueblo de México, han saqueado a los ciudadanos mexicanos, porque de esto viven estas ratas corruptas del PRIAN, del erario público, de nuestros impuestos, aumentando impuestos, autorizando el FOBAPROA, el gasolinazo. Sumieron al país en la miseria, en la pobreza. Pero decían que AMLO era un peligro para México. Llega AMLO y en lugar de ser entreguista y darle a otros países como Estados Unidos y Canadá por su lado y someterse, este primer presidente que llega a decir que no, siempre y cuando haya beneficio para los mexicanos. Es el primero que voltea a ver a la clase obrera, a la clase trabajadora, al pueblo olvidado, para regresarles algo de lo que es del pueblo. Y la verdad que si no fuera porque llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues otras cosas serían. Y por eso tunden a este diputado de MC y a todos los prianistas, pero sobre todo a este imbécil de Álvarez Maínez, diputado de MC, que se le fue encima a secretario de Gobernación Adán Augusto, llamándolo imbécil, cuando el imbécil pues es él, que es un traidor y que se ha vendido con el mismo Claudio Xoconostle para intereses personales y no para servir al pueblo de México. Por entreguista y arrastrado, tunden a diputado de MC. Y pues bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo del canal de las benditas redes sociales con su buen amigo Charlie. Los invito a suscribirse al canal, activen la campanita, denle en todas para que les lleguen las notificaciones cada vez que transmitamos y de igual manera compartan y difundan los videos para que esta información llegue a todo México y se sigan ardiendo los derechangos, claro que sí. Suscríbanse a los canales, compartan los videos y nos vemos
Hasta la próxima. Muy buenas noches.